A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como En hoy. el Atlántico Sur hay un grupo de cerca de 200 islas, casi todas deshabitadas, pero en una de ellas viven unas 2.000 personas y son llamados los kelpers, es decir, los comedores de algas. Estas personas llevan una vida tranquila, dedicados a la pesca, algo de agricultura y al cuidado de más de 700.000 ovejas, es decir, 350 ovejas por cada habitante. Los ingleses las llaman Islas Falkland, los argentinos Malvinas, y allí, a 500 kilómetros, está Argentina. Esta inmensa nación que por los años 80 vivía una profunda crisis. En aquel entonces, los argentinos, intentando sobreponerse al terror, empezaban a protestar contra las torturas y las desapariciones políticas del régimen de Leopoldo Galtieri. Este era uno más en la sucesión de oscuros gobiernos que fueron una pesadilla para el país suramericano. Galtieri y sus asesores se sintieron acorralados y, como una hábil estratagema política, desviaron la atención. A principios del mes de abril, 5.000 soldados argentinos invadieron las Islas Malvinas y aplastaron sin resistencia a la guarnición inglesa que contaba con pocas armas. Mientras tanto, las masas de argentinos enardecidos, que 48 horas antes protestaban contra el gobierno, ahora salían a apoyarlo en una muestra de enconado nacionalismo. El gobierno de Galtieri se fortaleció por el momento y esperaba que Inglaterra no respondiera para recuperar ese punto a 12.000 kilómetros de Londres. Pero Inglaterra preparó lo más poderoso de su potencia bélica, cruzó el Atlántico y en poco tiempo obtuvo la victoria. Más de 1.000 vidas se perdieron en aquella aventura bélica adelantada con propósitos de distracción política. Aquellas islas, que en un momento se convirtieron en escenario de dolor, fueron descubiertas un día como hoy, 16 de abril de 1502, por quien le dio nombre a nuestro continente, por Américo Vespucio. Las principales noticias del día. Titulares. No se ha observado indicios de fraude, dicen observadores europeos, sobre elecciones en Ecuador. Presidente Noboa dispone alivio financiero desde la Corporación Financiera Nacional. Arrastre de caudas, el ritual único en el mundo que marca la Semana Santa en Quito. En el segmento de opinión, por el nuevo Ecuador que buscamos, los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, La Constitución, una prioridad. Talía Flores, los abuelos de Ecuador hacen historia. Noboa tiene una irrepetible oportunidad. Noticias del día. No se ha observado indicios de fraude, dicen observadores europeos sobre elecciones en Ecuador. 2 días después de las elecciones presidenciales en Ecuador, en las que el actual presidente Daniel Noboa venció a la correísta Luisa González, la misión observadora de la Unión Europea, UE, descartó cualquier indicio de un supuesto fraude en los comicios organizados por el CNE. Gabriel Mato, jefe de la misión de observadores de la UE, dijo que los ecuatorianos han expresado libremente su voluntad en las urnas, más allá de quienes intentan generar desconfianza en la institución electoral y desconociendo los resultados electorales del 13 de abril. En el mismo sentido se pronunció Nacho Sánchez, jefe de la delegación del Parlamento Europeo, quien aseguró que la jornada de votaciones se desarrolló de forma pacífica, con calma y transparencia. Las palabras de Mato y de Sánchez, junto con el informe preliminar de la Unión Europea, llegan luego de que la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, sigue sin reconocer los resultados oficiales que dan la victoria a Noboa con 11 puntos de diferencia. A través de un video, el jefe de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, Heraldo Muñoz, saludó la participación democrática en los comicios de Ecuador. Para él, la presencia de los observadores de los partidos políticos se ayudó en la transparencia de los resultados divulgados por el CNE. Aunque Muñoz indicó también que la misión observó temas urgentes que Ecuador debe resolver, como la falta de claridad en las licencias para hacer campaña, el uso de recursos públicos y la celebración de elecciones bajo un estado de excepción.
El presidente Noboa dispone alivio financiero desde la Corporación Financiera Nacional. Un día después de la segunda vuelta electoral, en donde obtuvo la reelección con más del 55% de los votos, el presidente Daniel Noboa expidió el decreto ejecutivo 602, que dispone a la Corporación Financiera Nacional la condonación de deudas de hasta por $5,000. En el documento, Noboa dispone al directorio y a la gerencia de la Corporación Financiera Nacional implementar e instrumentar la condonación de oficio de los clientes cuyas operaciones sean consideradas irrecuperables, se encuentren en estado judicial y calificadas con riesgo E, que estén totalmente provisionadas y sin garantías reales para su ejecución, cuyo saldo total de capital sea de hasta $5,000 más sus intereses, otros costos y comisiones. El mandatario dispone que la Corporación Financiera Nacional actúe de oficio, es decir, sin necesidad de pedido expreso de los clientes que cumplan estos requisitos y condiciones expresadas por el decreto. Para la ejecución de estas condonaciones se deberá requerir de los beneficiarios el desistimiento de acciones legales iniciadas en contra de la entidad en caso de haberlas. La medida será aplicada a las operaciones registradas hasta esta fecha. Sin embargo, señala que de generarse cualquier instrumento legal o administrativo que tenga impacto en los recursos públicos, producto o consecuencia de este decreto, estos deberán ser analizados en su propio mérito y contar con un dictamen favorable del Ministerio de Finanzas. El propósito de esta nueva iniciativa es brindar alivio financiero a la ciudadanía y promover un ecosistema favorable para la dinamización de la economía, el comercio y la productividad. Arrastre de caudas, el ritual único en el mundo que marca la Semana Santa en Quito. El miércoles 16 de abril a las 16 horas en la iglesia de la Catedral Primada en el centro histórico tendrá lugar una de las tradiciones religiosas que caracterizan la Semana Santa en Quito, el arrastre de caudas, una ceremonia única en el mundo. Este ritual, que tiene su origen en antiguas ceremonias romanas, es una expresión de duelo por la muerte de Cristo y una petición de bendiciones para la comunidad. Durante esta actividad, el arzobispo y los canónigos de la catedral visten lujosas capas negras con largas colas que son arrastradas simbólicamente por el suelo como signo de respeto y purificación. La Catedral Primada de Quito es el escenario de la reseña de la Santa Cruz, o tradicionalmente conocida como arrastre de caudas, tradición que se remonta a la época del Imperio Romano, en la que el ejército rendió homenaje a un general caído en batalla. Allí se cubría el cuerpo del general con un manto negro y luego se deslizaba sobre todos los soldados, quienes también visten de luto. Al pasar el manto del general sobre toda la tropa, se buscaba traspasar al ejército el espíritu de fuerza y valentía del general muerto. La iglesia realiza esta ceremonia en honor a Jesucristo como muestra de respeto. La capa recorre todo el perímetro interno de la Catedral Primada de Quito para que las virtudes del Hijo de Dios, muerto en la cruz, pasen a los fieles. Este es un rito con más de 500 años en la tradición quiteña, que en la actualidad se lleva a cabo únicamente en la capital ecuatoriana. El arrastre de caudas es un evento de gran significado espiritual y cultural que convoca a fieles y turistas, convirtiéndose en un testimonio de la herencia religiosa de Quito. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Estefanía Luzuriaga. Ella es docente investigadora de la Universidad Casa Grande. El tema del que habló, hizo un análisis del resultado electoral. Escuchemos lo que dice. Claramente los resultados han dado mucho que hablar en relación a esos números. Yo creo que para entender con claridad de dónde salen los votos, habría que segmentar esa votación, digamos, por distintas variables, pero creo que dos de ellas que serían significativas puede ser demográficamente, es decir, en qué edades vemos un cambio, un crecimiento relevante, y obviamente también georreferenciarlas, es decir, qué provincias y qué cantones en particular tuvieron un cambio drástico en su votación. Pero creo que algo que nos puede empezar a dar luces tiene que ver
justamente con lo que ocurrió hacia el cierre de la campaña de balotaje, ¿no? Entonces, vemos que en esa última etapa se instalan desde la narrativa de Daniel Noboa primero una estrategia de movilización al voto, ¿no? De cumplir con ese deber ciudadano para el voto facultativo y como mencionábamos en otro espacio vemos que se hace un paralelismo entre, digamos, la llamada al voto joven y la llamada al voto de adultos mayores. Yo creo que eso funcionó en dos instancias. En la primera, que fue evidentemente movilizarlos a votar, pero también a desarrollar una conversación familiar sobre el voto. Y en esa conversación ocurre un poco este ejercicio de convencer, ¿no? De llevar a la familia a que el voto también sea un ejercicio cultural. Me parece que tuvo resultados. Pensaba justamente en cómo la influencia de los adultos mayores, o sea, del líder de la familia, tiene un peso en la decisión y en el actuar político de los jóvenes, sobre todo cuando entendemos el voto joven como un voto súper volátil, como un voto que no suele ser fiel a los partidos y que responde más a un hiperpresidencialismo o una hiperpersonificación de la política. Entonces, creo que llevar a la conversación y a la escena un votante que tiene unas características completamente distintas, el votante de la posguerra y el boomer, es un votante que tiene una base de fidelización alta al partido, al movimiento, y por eso creo que pudo haber surgido conversaciones que ayuden justamente a movilizar el voto. Y lo segundo, que creo que funcionó fue lo que pasó dentro del correísmo, ¿no? Que también es interesante, o sea, lo que pasó exógeno a la campaña y quien consiguió los votos. Ahora, vamos analizando, ¿qué hicieron los candidatos para merecer lo que obtuvieron? Y empecemos con este descalabro que sufre Luisa González. ¿Por qué el escaso crecimiento de 130,000 votos? En Manabí, por ejemplo, el presidente Noboa crece 80,000 votos y Luisa González apenas 36,000. Sí, la victoria de Luisa González es contundente, es del doble en Manabí, pero ella se estanca en todo lado. Pierde provincias ganadas, pierde Guayas, pierde Imbabura, pierde Orellana, pierde El Oro, es decir, de 14 provincias en la que ganó Daniel Noboa pasó a 19. ¿Cómo se puede perder tanto en tan poco? ¿Qué hicieron mal? Es justamente eso, así es como mucho de la culpa también pasó por lo que ocurre en el lado del correísmo. Yo creo que Milton perdieron el norte en el discurso, o sea, fue muy extraño ver un correísmo desarticulado. Un gran valor del correísmo era su narrativa, una narrativa controlada, unas vocerías controladas, es decir, tú encontrabas dentro del discurso correísta tradicional unas bases ideológicas y de valores políticos clarísimos, es decir, y eso luego se decantaba en las vocerías. Pero empezamos a ver cómo va perdiendo fuerza ese discurso y cómo desde el discurso que surge, digamos, el discurso hegemónico del correísmo, que podríamos decir que lo da el líder natural, que en mi opinión sigue siendo Rafael Correa, y creo que estos resultados lo demuestran. Hay un discurso del líder hegemónico y luego tienes un discurso distinto, que es el líder de la candidata que va en la papeleta. Esa fragmentación, para mí el discurso de Rafael Correa y el discurso de Luisa González a partir de la segunda vuelta, inclusive un poquito antes de la primera vuelta, es decir, una semana antes del día de la elección, empieza a separarse. Encontramos que Luisa González intenta promoverse, y ella incluso empieza a decir que no sabe de lo que ha dicho Patiño, que ella no tiene nada que ver con algunas de las propuestas que surgen de asambleístas. Es decir, empieza como a tratar de encontrar su imagen, su discurso y su narrativa, e intenta posicionarse como, digamos, como la líder de RC5 y del partido en esta elección. Pero eso compite con su líder natural, es decir, hay cosas que no se pueden negar. Es el líder natural de Revolución Ciudadana es Rafael Correa, y él hizo que se sienta. Y esa entrevista con Patiño a días de la elección fue para hacerlo sentir, es decir, en mi opinión fue para decir, soy yo, tengo mi espacio, es mi partido, es mi cancha, yo, digamos, yo digo qué se hace y qué no se hace, y dejó en entredicho algunas de las cosas que ella y sus vocerías del partido intentaron calmar y apaciguar, como el tema de la dolarización, como el tema de cambios radicales en el manejo económico del país. Es decir, me parece a mí que ella y las vocerías que respondían a Luisa González
efectivamente lograron calmar a la ciudadanía y veíamos cómo después del debate el tema de la dolarización, si bien evidentemente en el voto indeciso y en el voto duro de Daniel Noboa era un tema relevante, en otros segmentos de la población estaba como claro que no se iba a tocar. Osvaldo Landazuri, analista económico, estuvo en Radio Sucesos, habló de los desafíos económicos para el próximo periodo presidencial. Vamos con la nota. Sí, efectivamente estaba en Turquía y yo le manifestaba lo que se veía desde afuera. Y en realidad, bueno, el asunto es ahora que el gobierno, otra vez hemos confiado el voto a algo diferente a lo que se propone de regreso al socialismo del siglo XXI, lo cual para mí es una buena noticia para el país en términos ya generales, porque le da cuenta que hablar de desdolarizar, hablar de ecuadólares, hablar de tomar las reservas, yo creo que a la gente ya le tiene cansada. Y también me parece que se van dando cuenta que no hay una salida con una varita mágica para esto. Lo que sí le digo al gobierno es que ojalá y no le pase lo de Lazo. Es decir, que no tengamos un presidente pensando en que porque tuvo una buena diferencia, la gente es un cheque en blanco, la gente va a dejar que haga lo que quiera y eso no lleva a nada bueno. Entonces, ojalá y se entienda bien, ojalá y se dibuje un mapa económico, un mapa de desarrollo que haga sentido, que sea incluyente. Ojalá y podamos tener un equipo de gobierno que nos presente planes, ahora sí, planes respecto a la economía, a la producción, a la seguridad que tanta gente está buscando. Un primer golpe de timón se vio, ¿no? Es decir, el riesgo país cayó, eso es una buena señal. Quizás si me estarían escuchando gente más de la izquierda me dirán eso no sirve de nada, falso, porque el riesgo país afecta tanto a los domésticos como a los internacionales y es una percepción de que la gente está más tranquila. Ahora, los problemas latentes están ahí y son estructurales, es decir, no es que usted consiga empleo porque ganó Noboa, no es que mañana la liquidez o las deudas se acaban porque ganó Noboa. Ese es el desafío. Ahora hacia adelante, entonces, hablemos de leyes laborales, hablemos de seguridad social, hablemos del gasto corriente, hablemos de los subsidios que están dentro de ese gasto corriente, que yo creo que es fundamental y ojalá el presidente se rodee y se deje ayudar de gente que le pueda decir qué es lo que hace falta en el país. Sobre todo eso, ¿no? Porque lo que pasa a veces con muchos políticos es que se encierran en una burbuja de poder que parece a veces impenetrable, que no les permite palpar la realidad, y eso es muy grave. Ahora, Daniel Noboa, en su gobierno de 18 meses, hizo cosas impensables, por ejemplo, elevar el IVA del 12 al 15%, redujo el subsidio a las gasolinas de bajo octanaje como la Extra y la Ecopaís, y bueno, no le incendiaron el país como hubiese pasado, quizás con otros mandatarios. Tuvimos unos cortes muy extensos que afectaron muchísimo a la economía de la gente. Y bueno, sin embargo, y pese a todo esto, gana Noboa. ¿Por qué podemos pensar que, bueno, ganó Noboa en este sentido con todo lo que había pasado y también qué podemos esperar también de las medidas económicas que se puedan tomar en un país que sabemos pues está en crisis, está en una crisis profunda desde hace algún tiempo? Yo creo que, a ver, dividiendo en dos la pregunta que hace Vero, es, yo creo que gana en gran medida como rechazo a la otra candidatura. Es algo, yo le veo parecido a lo que le pasó a Lazo en su momento. Es decir, la gente, nos vemos abocados, bueno, ahora que han acabado las elecciones es más fácil hablar de esto, nos vemos abocados hasta a escoger entre el mejor o el menos mal de la situación. Y eso es un tema que en gran medida yo conversaba con aquí y fuera del país y la gente percibe eso, tanto aquí como afuera. Y eso ayuda para entender que los chats, el asunto de las brigadas de paz, el asunto de los ecuadólares, es decir, la otra candidatura también apoya bastante el resultado que tuvimos al final, que es inesperado. Claro. Respecto a los retos económicos, ya que es lo que viene, pues lo que nos toca es entender que ahora toca, perdón la redundancia, toca hablar con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario suspendió un desembolso de 400 millones, pero acordémonos que estaba pendiente. ¿Y por qué estaba pendiente? Porque el resultado fue muy reñido. Es decir, el Ecuador viene de una situación bien compleja, la muerte cruzada, luego un presidente de un año que muy inexperto, autoritario, que no sabe bien cuál es el Daniel Noboa de candidato, cuál es el Daniel Noboa de presidente de un año y cuál es el Daniel Noboa de presidente de 4 años. Entonces, todo eso
sigue con cierta incertidumbre. Entonces ahora el Fondo Monetario le va a pedir hablar de tres cosas de lo que yo sé. La primera es los subsidios, es decir, ellos, y me parece racional aquello, ¿no? Es decir, quieren profundizar en el tema de los subsidios y entender cómo el país sigue ganando sostenibilidad fiscal. Claro. Lo segundo es una reforma tributaria. Lamentablemente hay que decirle al país que el presidente y su ex ministro de Finanzas, no sé si se acuerda, Vero, hablaban de tratar de unir. Que tenía que durar de aquí a 20 años. Eso, justamente eso. Entonces, acuérdense que no era gratis esa conversación, era porque el Fondo Monetario le estaba pidiendo. Y hay un tercero que me parece que es menos conflictivo, más fácil de llevar, que es el gasto tributario. El gasto tributario en economía se le conoce como las exenciones que uno da. Es decir, a quién nomás le eximo del IVA, qué productos no tienen, qué empresas no tienen impuestos, cuántos están pagando, cuáles están pagando menos, porque se veía ahí unos contratos de inversión. Yo me reuní con los dos ministros de Economía y el anterior, el ministro Vega, decía, pero si Prado lo que ha hecho es firmar convenios por centros comerciales o por tiendas, ¿cómo así le vamos a eximir de impuestos a ese tipo de inversiones? Como que no hacía sentido. Claro. Entonces, ese es el gasto tributario. Esa es la ruta inmediata que debe seguir el país. En Impacto Informativo, Sofía Cordero, analista política, hace un análisis de las elecciones del pasado 13 de abril. Escuchemos lo que dice. Pasaron varias cosas. Creo que hubieron varios errores graves de la campaña de Luisa González, que llamarlos errores también es complicado porque en realidad es mostrar quiénes son, pero en una campaña obviamente les jugó en contra. Es decir, ser sinceros respecto a su posición frente al dólar, como fueron Paula Cabezas y Gisela Garzón. Porque lo que fueron es ser sinceras, fue comentar lo que escuchan en sus reuniones de bancada, seguramente en sus reuniones de partido, con sus colegas, ¿no es cierto? ¿En qué más se sinceraron? Se sinceraron en el reconocimiento, sinceró la candidata en el reconocimiento a Maduro como un presidente legítimo de Venezuela, eso en el debate presidencial. Se sinceró respecto a el tema de las milicias, de los gestores de paz, perdón. Pues de paz, claro. ¿No? Eso parece que le afectó bastante. Se sinceraron no solo dentro del país, sino fuera del país. Rafael Correa y Ricardo Patiño en una entrevista amplia en donde pudieron desplegar sus visiones del mundo, ¿no? En donde se llegó a decir que Estados Unidos caerá en el hoyo más grande, desaparecerá casi como potencia y que el dólar desaparecerá con ellos, ¿no? Entonces el tema de los audios de Augusto Verduga, ¿no? Que eso no fue un sinceramiento, sino más bien una cuestión legal que les destapó, pero es también sincerar las relaciones que tienen dentro de esa fuerza política, relaciones de poder muy, muy tóxicas, de alguna manera se tratan con desprecio unos a otros, se tratan con desconfianza, Sí, justo se descalifican. todas las conversaciones ahí y que se conocen ahora, ¿no? Entonces, una relación Exacto. bastante tóxica entre ellos. Totalmente tóxicas, se descalifican entre ellos, hay grupos, la candidata no tenía el apoyo, mucho menos la admiración de casi nadie, por lo menos es lo que se evidencia ahí. Entonces, si uno ve así, uno configura un rompecabezas, era una candidatura muy, muy oscura, llena de oscuridad, llena de cuestionamientos, que generaba desconfianza, y todo eso se configuró al final, porque hasta la primera vuelta me parece que lograron dar una imagen de una cierta imagen fresca de la candidata, quizá, Eso, que claro, siempre vinculada a Rafael Correa, pero daba una sensación de algo más fresco, ¿no? Yo creo que yo no sé qué pasó en la última, en la campaña para segunda vuelta, eso se acabó y vino la oscuridad. bueno, ¿Daniel Noboa entonces le gana las elecciones a Luisa González o son los propios correístas, desde el propio Correa, desde Ricardo Patiño, las asambleístas, las que con su falta de respaldo provocan su derrota? ¿Cuál es su percepción?
No, Daniel Noboa gana, sin duda, porque es un apoyo muy amplio el que tiene. O sea, en las provincias de la Sierra, de la Amazonía, el apoyo, y en provincias de la costa donde antes había perdido, el apoyo es muy grande. O sea, ahí no hay duda de que hay un voto también positivo, creo yo. Sin duda que hay un anticorreísmo muy fuerte en este país, pero en la última elección hay que considerar también que ha pasado mucho tiempo y que hay generaciones que ya no conocen el correísmo, primero que ya no lo vivieron y segundo que no lo comprenden, que no, y que es imposible pedirles que lo comprendan, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque si es que no lo vives, no lo conoces, ¿no? Entonces te pueden decir esto es malo, pero también en política eso es complicado convencer a alguien solo porque a ti te parece algo. Puedes dar argumentos, pero siempre queda una ola de duda. Frente a alguien que vivió el correísmo, pues ahí no queda duda, ¿no es cierto? Y digo, esto implica, hay que comprender porque las nuevas generaciones también no son tan anticorreístas, no porque sean correístas, sino porque no conocen, no tienen esa base para decir el correísmo es lo peor que nos puede pasar o alguna cosa así, ¿no es cierto? Entonces, hay eso, hay un voto positivo y hay un voto que que se decidió. Es decir, hay un voto que antes votó por Leonidas Issa. Todo se volcó por Daniel Noboa, no queda ninguna duda. Y ahí yo creo que jugó mucho el acuerdo, ese acuerdo falso, ¿no es cierto? Yo creo que despertó de alguna manera a los dirigentes de la CONAIE que no vibran por las tesis violentas de Leonidas Issa, que ya estaban incómodos porque siempre han estado incómodos con Leonidas Issa, pero tuvieron la oportunidad de darse cuenta hasta dónde es capaz Leonidas Issa de llegar para conseguir lo que quiere conseguir, para su liderazgo, su figura, su figuración política. Y yo creo que eso más bien despertó y el voto indígena se vuelca masivamente, sin ninguna duda, a Daniel Noboa. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Una vez concluidos los comicios para elegir presidente constitucional de la República del Ecuador este pasado fin de semana, el Ecuador cumple con su porvenir y futuro de paz y concordia al haber elegido de manera contundente a quien gobernará democráticamente el país para los venideros 4 años, es decir, hasta el año 2029. Se percibe palmariamente un ambiente de tranquilidad y verdadera satisfacción generalizada en comicios marcados por una auténtica madurez cívica. El abogado Daniel Noboa Sin recibió un magnífico y general respaldo de los ecuatorianos en el país y de quienes viven en otras latitudes, en reafirmación de una verdadera democracia y auténtico civismo. Ante esta realidad, el país ahora sí podrá finalmente retomar el normal desenvolvimiento como miembro de la comunidad internacional, junto a lo cual deberá ahora más que nunca poner en ejecución los lineamientos que le permitan presentarse ante el concierto mundial como un país serio, responsable, que respeta los principios básicos del derecho internacional, la igualdad jurídica de todos los miembros de la comunidad internacional, de permanente apego a los principios básicos del derecho internacional vigente, de particular en todos los organismos internacionales, de buscar la paz y la concordia entre todos los miembros de la comunidad internacional. Con esta base, el ahora ratificado mandatario, para que cumpla un nuevo periodo de 4 años más, el señor Daniel Noboa está en la obligación de comprometer sus esfuerzos para trabajar en beneficio de todo el pueblo, de buscar su verdadero bienestar y prosperidad crecientes. Para ello, será necesario que el órgano ejecutor de su política internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, la Cancillería ecuatoriana, esté dirigida por un profesional de carrera con una límpida, extensa y patriótica vida, pues, que sí los hay,
Que sepa él, pues, respetar esta importante carrera profesional, que aconseje oportunamente al jefe del Estado sobre la aplicación adecuada de la Ley del Servicio Exterior, que recupere la vigencia de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores y que obligatoriamente reestructure y reactive de forma adecuada la Academia Diplomática para la debida formación moderna y verdaderamente adecuada a los futuros diplomáticos de carrera, que aprendan a desempeñar sus obligaciones buscando siempre réditos y resultados objetivos, realistas y útiles al país, con cada uno de sus pares. Y el servicio diplomático ecuatoriano debe privilegiar el aspecto promocional del comercio, de su producción exportable ecuatoriana y expandir hacia nuevos mercados de una manera realmente privilegiada. La diplomacia debe necesariamente estar alejada totalmente de la llamada troncha política. Fundamental tarea deberá ser indudablemente la de proteger a los ecuatorianos en el exterior y cuidar de su permanente bienestar en todos los países donde se ubiquen compatriotas a través de un monitoreo permanente, responsable, a través de nuestras embajadas y consulados. Precisa, necesaria y definitiva será la eliminación tajante de la antipatriótica propuesta denominada Ciudadana Universal, aún vigente, que tanto daño ocasionó al país en el mundo entero, atrayendo a mafias y a sujetos indeseables que abusaron de la acogida que se les dio y por la cual se infiltraron en grupos armados violentos de irregulares al servicio de los foros de Sao Paulo y de Veracruz. En resumen, entonces, la política exterior ecuatoriana tendrá que de manera inmediata actualizarse, modernizarse y humanizarse, a fin de que se ajuste debidamente a los nuevos retos del contexto internacional. Para ello, nuestra nueva política internacional deberá ser proactiva y así el Ecuador lleve la iniciativa en los temas que son de especial interés nacional, regional, y no solo limitarse a seguir las corrientes internacionales y luego ser el motor del desarrollo nacional, es decir, que se convierta en una herramienta para el crecimiento económico, la promoción externa y la toma de decisiones soberanas. La diplomacia debe necesariamente ganarse con todo derecho un espacio de liderazgo regional, claro está, mediante una acción más decidida en los foros internacionales, en los que tiene participación netamente formal el Ecuador. Las relaciones con los países desarrollados deberían ser, claro, de mutuo respeto en la búsqueda de intereses comunes y de la equidad en sus intercambios. El país entonces debe estar abierto a la cooperación internacional, pero eso sí, no a la condicionada. Especial atención merece en la cuenca del Pacífico, mediante la búsqueda de una diversificación de las exportaciones y de la oferta exportable para impedir los monopolios y las dependencias por negativas y por abusivas. En ese mismo contexto, el servicio diplomático ecuatoriano de carrera deberá asumir su responsabilidad con la República, para que se convierta en una herramienta eficiente, para que ésta pueda extender su radio de acción y su presencia mediante la promoción eficaz de sus productos de exportación, de su cultura, de su folclore y de sus múltiples tradiciones. En resumen, una suerte de interacción igualitaria al tiempo que solidaria y participativa con todos, en base al respeto, a la libre determinación de los pueblos, a la no injerencia en los asuntos internos de los estados, al respeto irrestricto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la solución pacífica de las controversias, al respeto del medio ambiente y la explotación racional de los recursos naturales, con miras a llegar a nuestros hijos y dejarles a ellos un país libre de contaminación, libre de corrupción, de inequidades e injusticias, por un nuevo Ecuador, por un país sin ladrones amparados en el oficialismo, ni irresponsables y abusivos, por un Ecuador libre, independiente y verdaderamente soberano, con un gobierno realmente democrático, honorable y responsable, como el que lo vamos pronto a inaugurar. Muchas gracias. Editorial. La Constitución
una prioridad. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. El país ha depositado su confianza en el presidente Daniel Noboa. Ahora le toca a él, su equipo y su movimiento responder a los grandes desafíos que enfrentan los ecuatorianos. Sin duda que la inseguridad es uno de ellos. La penetración del crimen organizado en los pasillos del Estado solo es comparable con lo que en su momento vivieron México y Colombia. Y ya sabemos las consecuencias de no haber actuado a tiempo. De igual gravedad es la crisis económica que vive el Ecuador, crisis que para navegar en el entorno internacional requiere de un manejo complejo. Pero por muy importante que sean estos y otros desafíos, y sí que lo son, el gobierno no debe soslayar la urgente necesidad de una profunda reforma constitucional. No sé si el camino de ir a una nueva constituyente sea el más adecuado. Hay otras vías menos turbulentas y probablemente más eficaces. Pero lo cierto es que la Constitución de Montecristi debe ser modificada profundamente o sustituida en su integridad. Meras enmiendas aquí o allá han constituido un paso importante, sin duda, pero no son suficientes. El problema de fondo es que sin un viraje sustancial de la Constitución, el país seguirá sometido al plan de gobierno de un movimiento político que el Ecuador ha vuelto a repudiar en las urnas y que probablemente lo seguirá repudiando en el futuro. Porque eso es lo que sucedió en Montecristi. La Constitución que de allí salió fue un trofeo electoral de una facción ideológica, sin considerar que las democracias para ser tales deben correr por anchos y flexibles cauces, donde otras alternativas pueden navegar con igual legitimidad. La mayoría coyuntural de Montecristi jamás legisló pensando en que algún día quienes eran entonces oposición mañana podían ser gobierno. Lo que se buscó fue mantener al Ecuador secuestrado bajo un esquema constitucional que solo sirve a quienes comulgan con sus ejes ideológicos. La Corte Constitucional ya ha emitido dictámenes favorables a ciertos proyectos de reforma constitucional. Esto podría convertirse en un punto de partida. En Chile se ingeniaron un mecanismo de reforma constitucional que no llegó al punto de una constituyente, pero que fue una fórmula interesante. Que luego las reformas no fueron aprobadas es otra cosa. Cierto es que la actual Constitución es extremadamente rígida en su proceso de cambio, pero ello no debe convertirse en una muralla. El Ecuador requiere un viraje constitucional sustancial. Si ello se puede hacer dentro del actual marco normativo, o si requiere uno nuevo, y si es esto último ver la vía más eficiente, hay que discutirlo. No queremos caer en aquello de que se va a refundar el Ecuador con una nueva constitución. Las experiencias autoritarias de la región con las constituyentes, Fujimori, Correa, Chávez, etc., deben alertarnos. Una constitución que proteja el trabajo, la propiedad privada, la dolarización, los derechos humanos, el medio ambiente y la división de poderes. Una constitución que nos permite insertarnos en el mundo. Hoy más que nunca, visto el entorno internacional que facilite la inversión extranjera en los sectores estratégicos precisamente porque son importantes. Que evite ser un recetario de políticas públicas, sin que más bien cree las condiciones para ellas. Y, de paso, por Dios, que esté bien escrita. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. Los abuelos de Ecuador hacen historia. Noboa tiene una irrepetible oportunidad. Talia Flores, primicias. Han sido la sorpresa de la jornada que se presagiaba convulsa, porque al actuar impulsados por el amor infinito a su familia y al país, su presencia en los recintos electorales fue cautivante y motivadora, y su voto decisivo, por lo que se han convertido en protagonistas de unas elecciones excepcionales, escribiendo su nombre en las gestas inesperadas del país. Los abuelos del Ecuador han dado una lección de civismo que será recordada y emulada en cada jornada electoral, porque todos querrán repetir semejante expresión de compromiso y lealtad con su patria. Ante señales inequívocas del abismo al que pretendían arrastrar al país,
cuando ya no pudieron ocultar su adhesión al usurpador de la voluntad popular y hablaron de reconocer al dictador Maduro, o cuando a título de propiciar la paz anunciaron que instalarán en los barrios comités de delatores financiados por el Estado, usando un nombre distinto, encendiendo entonces las alertas en los abuelos que en sus mentes recordaron a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela y prometieron salir a defender a los suyos y al país usando lo que tenían a su alcance, su voto facultativo. Verlos llegar a los recintos electorales caminando con pasitos cortos, pero con un destello en sus miradas sacaron lágrimas a los más jóvenes que avisoraron que la jornada estaba destinada a no permitir que el país sea entregado a déspotas que utilizan a seres ambiciosos que no son más que títeres desempeñando un oficio con insólita desvergüenza. Los resultados finales de la jornada electoral, fruto de múltiples factores y circunstancias que se alinearon cual astros el 13 de abril, les habrá arrancado una sonrisa y los habrá hecho sentir que aún siguen siendo puntales en las grandes decisiones del Ecuador. En las redes, que es el espacio en el que hoy fluyen las opiniones de los usuarios, he podido leer brillantes análisis e interpretaciones sobre los resultados del domingo de personas de distintos sectores que parecería que todo ha sido dicho, pero siempre queda algo más que agregar. La lista de los errores que el correísmo cometió, siendo la amenaza del Ecuador uno de aquellos que los llevó a la tercera derrota consecutiva, es tan extensa y su tamaño solo comparable con su descaro, que bien podría terminar precipitando una implosión de la agrupación política hasta quizá aniquilarla. Que los alcaldes de Quito y Guayaquil y los prefectos de Pichincha, Guayas y Manabí, que representan a esa agrupación, contradigan a la ex candidata presidencial y reconozcan el triunfo de Noboa, podría marcar el destino del movimiento correísta. Es que ya lo dijo el general Montgomery, ningún líder, por grande que sea, dura mucho tiempo si no consigue una victoria. Por eso, en esta suerte de pinceladas sobre algunos de los factores que definieron el triunfo de Noboa y la derrota del correísmo, quiero decirle al presidente de la República que pocas veces un mandatario tiene una segunda oportunidad para enderezar el barco que navega por aguas turbulentas y llevarlo a buen puerto. Para ello hará falta tener conciencia de que los votos que recibió el domingo provienen del Ecuador profundo y de personas sencillas y sensibles que decidieron confiar en su presidente sin esperar nada a cambio. Argumento suficiente para que se conviertan en una de las principales razones del mandato que comenzará en mayo y será de 4 años. Quizá usted nunca se entere, pero el ensordecedor silencio que hubo tras la primera vuelta y la amenaza del retorno del correísmo al país motivó a amplios sectores de la sociedad a movilizarse en una acción cívica pocas veces vista que sorprendió a nacionales y extranjeros que entendieron la dimensión de lo que para Ecuador estaba en juego en las elecciones. Estas personas que prefieren el anonimato porque sus motivaciones son solo el deseo de un mejor país, apuestan por un viraje en su gestión capaz de corregir los errores y propiciar el reencuentro nacional. Algo así como el reinicio de un gobierno que debe funcionar incorporando a los mejores ecuatorianos provenientes de todos los sectores y no solo de un círculo estrecho donde se privilegia el silencio que garantiza la propia estabilidad y no la crítica que mejora una gestión. La actitud valiente y decisiva de los abuelos del Ecuador, que al sentir que la patria estaba bajo riesgo inminente se levantaron y actuaron, debe ser una suerte de lección colectiva aprendida. Aproveche la inédita oportunidad que le ha dado el pueblo, presidente Noboa. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Tradición, fe y arte, así se vive la Semana Santa en España desde Zamora a Andalucía. Con procesiones como estas de Zamora, España celebra la Semana Santa. Hay más de 30 actos de interés turístico internacional, siendo las procesiones los actos religiosos más llamativos. Mientras unas están en las calles, otras, como la de Jesús de Medinaceli en Madrid, se preparan para su día grande. Entre sus fieles, el rey de España. Es esclavo de honor y son protectores de la archicofradía. Desde Fernando VII son protectores de la archicofradía. Para nosotros es un orgullo. Al final, la Casa Real, desde que se instauró el protectorado de la Casa Real a la archicofradía, tenemos el título de real, siempre viene
un componente de la Casa Real. Esta talla tiene su origen en el siglo XVII y fue secuestrada en Marruecos en esa época. Se recuperó y se trasladó a Madrid años después. Miles de personas la veneran en Semana Santa. Los turistas se sorprenden. Los europeos yo creo que saben lo que es, más o menos se imaginan, porque Semana Santa es conocida a nivel internacional. Lo más complicado es cómo le explicas a un asiático cuando nos ven ahí, pero la gente tapada, que parece lo del Ku Klux Klan, como digo yo, entonces es un poco llamativo y hay que explicárselo. La Archicofradía de Jesús de Medinaceli es una de las que más fieles concentra en la ciudad de Madrid. El Viernes Santo, día de su salida procesional, miles de personas se concentran en las calles de la capital. Devotos, pero también turistas que vienen a este evento único. Hay que decir que Madrid es el cuarto destino europeo en Semana Santa, con un 90% de la ocupación hotelera, junto al Señor, la Virgen de los Dolores en su soledad. Los turistas vienen a España atraídos por las procesiones. La mayoría son estadounidenses, seguidos de británicos, mexicanos y colombianos. Vimos muchas procesiones y nos quedamos muy llamativos, porque eso no ocurre en América Latina. Ocurre, pero no con esa profusión que ocurre acá. Me gusta. Aliás, esse é ponto. Vou desfrutar com a minha família depois de fazer todo o agradecimiento, todo o ritual. Creemos, por ejemplo, en Perú, no soy de Perú, allá creen bastante lo que es en Cristo Morado, el Señor de los Milagros. La Semana Santa andaluza también atrae a un gran número de turistas. Se espera que haya cerca de 1 millón que disfrutarán de este evento junto a los cofrades, entre fe, espiritualidad y tradición. Europa sufrirá los graves efectos del cambio climático en 2025. Las tormentas e inundaciones que azotaron Europa el año pasado afectaron a unas 413.000 personas, causando la muerte de al menos 335, según un nuevo informe. El último informe sobre el estado del clima en Europa, elaborado por el servicio Copernicus de la Unión Europea, estimó que el impacto causó daños por al menos 18.000 millones de euros. Las conclusiones del mismo, elaborado por más de 100 expertos científicos, también mostraron que las tormentas fueron a menudo graves, las inundaciones generalizadas y las olas de calor sin precedentes azotaron partes del continente. En septiembre, la tormenta Boris afectó a cientos de miles de personas con inundaciones, víctimas mortales y daños en zonas de Alemania, Polonia, Austria y Hungría. Su impacto también se sintió en Chequia, Eslovaquia, Rumanía e Italia. Los incendios forestales en Portugal en septiembre quemaron 110.000 hectáreas de tierra en una semana, mientras que alrededor de 42.000 personas se vieron afectadas por las llamas en todo el continente. Los expertos del servicio Copernicus y de la Organización Meteorológica Mundial advierten que una fracción adicional de grado de aumento de la temperatura importa, ya que acentúa el riesgo para la vida de las personas, las economías y el planeta. Una ayuda europea de 1.600 millones de euros para Gaza y Cisjordania. La Unión Europea ha anunciado un paquete de ayuda financiera de hasta 1.600 millones de euros para apoyar a los palestinos y financiar iniciativas de desarrollo en Gaza, Jerusalén y Cisjordania. La ayuda se entregará a lo largo de 2 años y más de un tercio será un apoyo presupuestario directo a la autoridad palestina para mejorar la sostenibilidad financiera, la gobernanza democrática y el desarrollo del sector privado. Our program aims to support the Palestinian people in building a sustainable future. It's about governing capacity. It's about advanced economic recovery. It's about strengthening the resilience of the private sector. El anuncio se produce en un momento de intensivos ataques de Israel en Gaza. El pasado fin de semana las fuerzas israelíes atacaron el hospital Al-Hali, obligando a evacuar a los pacientes. El ejército israelí afirmó en un comunicado que ha atacado más de 90 objetivos militares en 48 horas, incluidos centros de mando, túneles y depósitos de armas. Trump congelará $2.200 millones en subvenciones a la Universidad de Harvard. El gobierno estadounidense ha congelado más de $2.000 millones en fondos para la Universidad de Harvard. Esto se debe a la negativa de la universidad a cumplir con las demandas de la administración Trump para frenar el activismo en el campus.
Es la séptima vez que el gobierno retiene fondos a una universidad importante, la mayoría de ellas de la Ivy League, presionándolas para que cumplan con su agenda política. Las exigencias incluyen reformas de gobernanza, cambios en las políticas de admisión, auditoría de las opiniones sobre la diversidad en el campus y no reconocer a determinados grupos de estudiantes. En apoyo de su postura, la administración ha invocado la preocupación por el antisemitismo durante las protestas del año pasado a favor de Palestina en los campus universitarios. Pero el presidente de Harvard, Alan Garber, ha rechazado sus exigencias y ha dicho que la universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales. El gobierno anunció poco después la congelación de la financiación. Mientras tanto, Washington ha iniciado investigaciones y ha detenido y deportado a varios estudiantes extranjeros en relación con las protestas pro-palestinas. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto
2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.